Bienvenido a Mente Zen. Aquí encontrarás herramientas y reflexiones para cultivar la paz interior y la sabiduría. Sumérgete en el mundo de la meditación, el mindfulness y las enseñanzas budistas para encontrar tu centro y vivir una vida más plena. ¿Puede el silencio transformar verdaderamente nuestras vidas en un mundo saturado de parloteo constante? Desde nuestros propios pensamientos hasta el ruido de las redes sociales, el budismo ofrece profundas ideas sobre el poder del silencio. No se trata solo de la ausencia de sonido. Es una puerta a la atención plena, la armonía y el crecimiento personal profundo. A menudo, el silencio se ve eclipsado por el ruido de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Hablamos constantemente, enviamos mensajes de texto o posteamos en las redes sociales, llenando nuestras vidas de un parloteo interminable. Sin embargo, la sabiduría del budismo nos recuerda que hay momentos en los que el silencio no solo es dorado, sino también profundamente transformador. Nos enseña a reconocer el poder del silencio y a utilizarlo sabiamente, especialmente en 5 situaciones cruciales. Este viaje a través de las enseñanzas espirituales del budismo nos llevará a comprender el significado de estar siempre en silencio en 5 situaciones. Estas enseñanzas ofrecen profundos conocimientos que pueden inspirarnos para llevar una vida más consciente, armoniosa y llena de sentido. Exploremos estas antiguas perlas de sabiduría, abracemos la serenidad del silencio y encontremos soluciones a nuestros problemas vitales. Número 1. El poder del silencio. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido, es un estado profundo del ser. En palabras del gran maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, el silencio es esencial. Necesitamos el silencio tanto como necesitamos el aire, tanto como las plantas necesitan la luz. Si nuestra mente está atestada de palabras y pensamientos, no tenemos espacio. El budismo lo reconoce y fomenta su cultivo en diversos aspectos de la vida. El silencio es una puerta a la paz interior, la atención plena y la autoconciencia. Nos ofrece la oportunidad de escuchar no solo el mundo exterior, sino lo que es más importante, los susurros de nuestro corazón y nuestra mente. Es una herramienta poderosa que puede transformar nuestra forma de interactuar con el mundo y de afrontar los retos de la vida. Al embarcarnos en este viaje a través de las 5 situaciones en las que se recomienda el silencio en el budismo, recordemos que el silencio no significa ser pasivo o indiferente. Se trata de estar presente, en sintonía y con intención. Exploremos estas situaciones, comprendamos su significado y adoptemos el silencio como fuente de empoderamiento. Silencio ante la ira. Guarda siempre silencio ante la ira. Estas palabras encierran una profunda sabiduría, porque la ira es una emoción poderosa y a menudo destructiva. Cuando estamos enfadados, nuestras palabras y acciones están alimentadas por esta intensa emoción y pueden tener consecuencias imprevistas. El budismo nos enseña que la ira surge del apego, la aversión y la ignorancia. Cuando nos apegamos a nuestros deseos o sentimos aversión por las situaciones, y cuando no vemos la impermanencia y la interconexión de todas las cosas, la ira puede apoderarse de nosotros. En esos momentos, el silencio es un potente antídoto. El silencio nos da el espacio para detenernos y reflexionar sobre el origen de nuestra ira. Nos permite dar un paso atrás y observar nuestras reacciones emocionales, sin juzgarlas ni expresarlas inmediatamente. A través del silencio, podemos dedicarnos a la respiración consciente y a la autoindagación, lo que nos permite comprender las causas profundas de nuestra ira. Además, el silencio es un escudo contra las palabras y acciones duras que suelen acompañar a la ira. Nos impide causar daño a los demás y a nosotros mismos. En el silencio de la contención, podemos proteger nuestras relaciones y crear una atmósfera de calma y comprensión. En la tradición budista se cuenta la historia de las 2 flechas. La primera flecha representa el dolor o sufrimiento inicial
que experimentamos cuando nos ocurre algo angustioso. La segunda flecha simboliza el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos a través de nuestra reacción a la primera flecha. Practicando el silencio ante la ira, podemos evitar disparar esa segunda flecha y reducir el sufrimiento innecesario. Para comprender realmente esta enseñanza, profundicemos en la sabiduría del silencio ante la ira. Es importante explorar la naturaleza de la ira en sí misma y por qué el budismo hace hincapié en el silencio como respuesta adecuada. En el budismo, la ira suele verse como una manifestación de nuestros apegos y aversiones. Cuando deseamos algo intensamente o tenemos aversión a una situación concreta, la ira puede surgir como respuesta a la amenaza percibida a nuestros deseos. El apego a nuestros deseos nos ciega ante la interconexión de todas las cosas y la impermanencia del mundo. Ante la ira, el silencio se convierte en un santuario de autoconciencia y reflexión. Cuando estamos enfadados, nuestra mente está nublada por las emociones y nuestros pensamientos suelen ser irracionales e impulsivos. En este estado, nuestras palabras y acciones pueden llevarnos al arrepentimiento y al daño, tanto a nosotros mismos como a los demás. El silencio nos permite alejarnos de la intensidad inmediata de nuestro enfado. Proporciona un amortiguador entre nuestras emociones y nuestras reacciones. En lugar de arremeter en el calor del momento, podemos respirar, darnos un momento de quietud y observar la ira sin juzgarla. Esta práctica se basa en la atención plena y la autoconciencia, componentes clave del octuple sendero. En silencio, podemos hacernos preguntas esenciales. ¿Por qué estoy enfadado? ¿A qué estoy apegado en esta situación? ¿Qué aversión desencadena esta ira? Estas preguntas pueden conducirnos a una profunda comprensión de las causas profundas de nuestra ira. Tal vez descubramos que nuestros apegos no son realistas, que nuestras aversiones se basan en malentendidos o que nuestras expectativas son la causa de nuestro sufrimiento. Además, el silencio sirve de escudo que nos protege de las consecuencias de nuestras palabras y acciones impulsivas. En momentos de ira, podemos decir cosas hirientes o tomar decisiones lamentables. Al elegir el silencio, evitamos causar daño a los demás y mantenemos la integridad de nuestras relaciones. La historia de las dos flechas ilustra muy bien este punto. La primera flecha representa el dolor o sufrimiento inicial que experimentamos cuando nos ocurre algo angustioso. Esto forma parte de la vida y es inevitable. Sin embargo, la segunda flecha simboliza el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos con nuestra reacción a la primera flecha. Al responder a la primera flecha con ira, disparamos la segunda, causando un sufrimiento innecesario. Mediante la práctica del silencio ante la ira, podemos aprender a tratar la primera flecha con más habilidad. Reconocemos el dolor, pero no lo agravamos con nuestra ira y reactividad. Esto no solo reduce nuestro sufrimiento, sino que también evita que causemos daño a los demás, fomentando un entorno más compasivo y armonioso. El silencio ante la ira es una llamada a la atención, la autoindagación y la contención. Nos capacita para transformar la ira en comprensión y compasión. Al adoptar esta enseñanza, podemos cultivar gradualmente la resiliencia emocional y la sabiduría. La práctica del silencio ante la ira no consiste en reprimir nuestras emociones o negar su existencia. Por el contrario, es una invitación a relacionarnos con nuestras emociones de forma más constructiva y consciente. Cuando guardamos silencio, creamos un espacio para la autorreflexión y la autocompasión. Reconocemos nuestra ira sin juzgarla y la observamos con curiosidad. Este simple acto de prestar atención a nuestras emociones puede ser transformador. Además de la autoconciencia, el silencio también nos permite escuchar con más atención a los demás. Cuando estamos enfadados, a menudo nos centramos únicamente en nuestros sentimientos y perspectivas. Podemos estar tan inmersos en nuestras emociones que no escuchamos lo que dice la otra persona, ni empatizamos con su punto de vista. Si optamos por el silencio,
podemos abrir nuestro corazón y nuestra mente a una comprensión más profunda de la situación y de las personas implicadas. El poder del silencio ante la ira reside en su capacidad para romper el ciclo de reactividad. Cuando respondemos con ira a una situación, a menudo desencadenamos una reacción en cadena de emociones y acciones negativas. Nuestra ira puede provocar una actitud defensiva o una ira contraria en los demás, lo que conduce a un ciclo destructivo de conflicto. El silencio interrumpe este patrón y ofrece una oportunidad para una resolución más pacífica y constructiva. En última instancia, la práctica del silencio ante la ira conduce a un mayor equilibrio emocional y ecuanimidad. Nos capacita para soltar rencores y resentimientos, dejando espacio para el perdón y la comprensión. Al cultivar esta práctica, nos acercamos al ideal de liberarnos del sufrimiento causado por la ira, que es uno de los objetivos centrales del budismo. Silencio ante chismes y calumnias. Guarda siempre silencio cuando oigas chismes y calumnias. Esta enseñanza subraya la importancia de hablar con atención y las consecuencias de participar en una comunicación dañina. El chisme y la calumnia son como flechas envenenadas que pueden dañar no solo a la persona de la que se habla, sino también a quien habla. En el budismo, la palabra correcta es una directriz ética fundamental que subraya la importancia de hablar con sinceridad, amabilidad y beneficio. Los chismes y las calumnias violan estos principios y pueden crear desarmonía y sufrimiento. Optar por el silencio ante este tipo de comentarios se alinea con los principios de la palabra correcta y promueve una sociedad más compasiva y armoniosa. Las habladurías y las calumnias suelen ser fruto de emociones negativas, como los celos, el resentimiento o el deseo de dañar la reputación de alguien. Participar en este tipo de discursos no solo perpetúa las emociones negativas dentro de nosotros mismos, sino que también difunde la negatividad a los demás. Puede dañar las relaciones, la confianza y los lazos comunitarios. El silencio en estas situaciones tiene múltiples propósitos. En primer lugar, nos impide participar en discursos dañinos. Al elegir no participar en chismes o calumnias, evitamos las consecuencias morales y kármicas de decir falsedades o causar daño a los demás. En segundo lugar, el silencio nos da la oportunidad de reflexionar sobre la intención que hay detrás del chisme o la calumnia. ¿Nos comportamos así por envidia, ira o miedo? Esta reflexión puede catalizar el crecimiento y la transformación personales. Además, optar por el silencio puede animar a los chismosos a reconsiderar sus palabras. Cuando nos negamos a participar en esas conversaciones o a escucharlas, enviamos una señal de que no aprobamos ese comportamiento. Esta no participación puede inspirar a otros a reconsiderar el impacto de sus palabras y disuadirles de continuar con su discurso negativo. Los chismes y las calumnias están muy extendidos en nuestra sociedad y sus efectos mentales perjudiciales están bien documentados. En el budismo, estos comportamientos se consideran violaciones de la palabra correcta, uno de los componentes del octuple sendero. La palabra correcta consiste en utilizar las palabras de forma consciente y ética, fomentando la honestidad, la amabilidad y la comunicación beneficiosa. La prohibición de chismorrear y calumniar se basa en la comprensión del poder de las palabras. Las palabras pueden moldear nuestra realidad, influir en nuestras emociones y afectar a la vida de los demás. Cuando chismorreamos o calumniamos, a menudo lo hacemos movidos por emociones negativas, como la envidia, el resentimiento o la ira. Estas emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a decir falsedades o a exagerar los defectos de los demás. El daño causado por los chismes y las calumnias es doble. En primer lugar, perjudica a la persona de la que se habla. Las palabras falsas o poco amables pueden dañar su reputación, provocar angustia emocional y tensar las relaciones. En segundo lugar, perjudica a la persona que habla. Las palabras negativas pueden tener consecuencias kármicas negativas y provocar sufrimiento en el futuro.
Además, perpetúa las emociones negativas dentro de la persona que habla, contribuyendo a su sufrimiento. Elegir el silencio ante los chismes y las calumnias es una forma poderosa de romper el ciclo de la negatividad. Es un acto de no participación, un rechazo a contribuir a la difusión de palabras dañinas. Esto no solo se ajusta a los principios de la libertad de expresión, sino que también protege nuestro propio karma y bienestar emocional. El silencio nos ofrece un momento de pausa, una oportunidad para reflexionar sobre nuestras intenciones. Cuando nos encontramos con chismes o calumnias, podemos preguntarnos por qué nos sentimos atraídos a hablar así. ¿Lo hacemos por envidia? ¿Para sentirnos superiores o para hacer daño a alguien? Esta autoindagación puede ser transformadora, ya que nos hace tomar conciencia de nuestras propias emociones negativas y del sufrimiento que causan. Además, elegir el silencio puede enviar un poderoso mensaje a los demás. Cuando nos negamos a participar en un discurso dañino, transmitimos nuestra desaprobación de tal comportamiento. Nuestro silencio puede inspirar a otros a pensar 2 veces sobre el impacto de sus palabras y puede incluso disuadirles de continuar con su discurso negativo. En un sentido más amplio, el silencio ante los chismes y las calumnias fomenta una cultura de amabilidad, respeto y empatía. Nos anima a mirar más allá de los defectos y carencias de los demás y a centrarnos en sus cualidades positivas. Fomenta la comprensión y la compasión, contribuyendo a la creación de una comunidad más armoniosa y solidaria. La práctica del silencio ante los chismes y las calumnias encarna los ideales budistas de la palabra correcta y la compasión. Nos capacita para utilizar nuestras palabras con más atención, proteger nuestro bienestar y contribuir a una sociedad más positiva y armoniosa. El conflicto es una parte inevitable de las interacciones humanas, pero la forma en que lo abordamos puede influir significativamente en su resultado. El budismo nos anima a elegir el silencio como respuesta al conflicto, haciendo hincapié en el papel de la atención plena, la compasión y la comprensión en la resolución de conflictos. Los conflictos suelen surgir por diferencias de opiniones, valores o intereses. Pueden desembocar en discusiones acaloradas, palabras hirientes y malestar emocional. En esos momentos, el silencio puede actuar como un bálsamo refrescante, que nos permite dar un paso atrás, reflexionar y responder con sabiduría y compasión. El silencio en medio de un conflicto no consiste en evitar o reprimir nuestros sentimientos. Se trata de crear un espacio para la escucha activa, la empatía y la búsqueda de un terreno común. Al elegir el silencio, nos permitimos a nosotros mismos y a los demás expresarnos sin miedo a ser juzgados o a una escalada. Además, el silencio nos permite salir del ciclo de la reactividad. Cuando respondemos a un conflicto con ira o a la defensiva, a menudo agravamos la situación, lo que dificulta su resolución. El silencio rompe este ciclo, ofreciendo una pausa para la reflexión y una respuesta consciente. El conflicto forma parte de las relaciones e interacciones humanas, ya se trate de un desacuerdo con un miembro de la familia, un enfrentamiento con un colega o una disputa con un amigo. El conflicto es una experiencia común. La forma en que abordamos y navegamos los conflictos puede tener un impacto significativo en nuestras relaciones y en nuestro bienestar personal. En el budismo, se recomienda el silencio durante los conflictos por su potencial para lograr una resolución más consciente y compasiva. Los conflictos suelen surgir por diferencias de opiniones, valores o intereses. Cuando estas diferencias se convierten en discusiones o disputas, pueden provocar malestar emocional, dañar las relaciones y tener consecuencias negativas para todas las partes implicadas. El budismo reconoce que los conflictos pueden ser especialmente difíciles, ya que despiertan emociones fuertes y nublan nuestro juicio. El silencio durante un conflicto no significa evitar o suprimir nuestros sentimientos. Es una elección intencionada para crear un espacio de escucha activa, empatía y comprensión.
Es una pausa que permite a ambas partes expresarse sin temor a un juicio inmediato o a una escalada. En este espacio, podemos reconocer nuestras propias emociones y reacciones, así como las de la otra parte. El silencio en los conflictos es una poderosa herramienta para la escucha activa, una habilidad que a menudo se pasa por alto, pero que es vital para una comunicación eficaz. Cuando guardamos silencio, podemos concentrarnos plenamente en lo que dice la otra persona. Podemos escuchar sus palabras, comprender su punto de vista y empatizar con sus sentimientos. Esta escucha compasiva puede distender la situación y allanar el camino hacia un diálogo más constructivo. Además, el silencio ofrece la oportunidad de reflexionar sobre uno mismo. En el fragor de un conflicto, podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, lo que nos dificulta ver el panorama general o considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Al elegir el silencio, nos concedemos un momento para reflexionar sobre las causas profundas del conflicto, nuestro papel en él y las posibles soluciones. Otro aspecto del silencio en la resolución de conflictos es la prevención de una mayor escalada. Cuando respondemos al conflicto con ira, actitud defensiva o contraataques, a menudo perpetuamos el ciclo de negatividad. Esto puede hacer cada vez más difícil encontrar un terreno común o alcanzar una resolución. El silencio interviene en este ciclo, ofreciendo una pausa que fomenta una respuesta más mesurada y considerada. En la práctica del silencio durante un conflicto, se nos anima a dejar de lado nuestra propia necesidad de tener razón o de ganar la discusión. En su lugar, damos prioridad al bienestar de la relación y a los objetivos más amplios de comprensión y resolución mutuas. Esto refleja el principio budista del no apego, que sugiere que nuestro aferramiento a los deseos impulsados por el ego puede conducir al sufrimiento y obstaculizar nuestro camino hacia la iluminación. El poder del silencio en la resolución de conflictos es evidente en su capacidad para fomentar la empatía, la compasión y el compromiso. Nos anima a mirar más allá de nuestras emociones inmediatas y a considerar los sentimientos y necesidades de la otra persona. Al hacerlo, creamos una atmósfera en la que ambas partes pueden expresarse, encontrar puntos en común y trabajar juntas hacia una solución. El silencio en medio del conflicto es una práctica profundamente arraigada en los principios budistas de la atención plena, la compasión y el no apego. Es una herramienta poderosa que nos permite navegar por los conflictos con mayor sabiduría, empatía y comprensión. Al adoptar esta práctica, contribuimos a la resolución de conflictos de un modo que preserva las relaciones, minimiza el daño y promueve la armonía. Número 5. Silencio al presenciar el sufrimiento. Guarda siempre silencio cuando presencies el sufrimiento de los demás. La compasión está en el corazón del budismo, y esta enseñanza enfatiza el poder del silencio como medio para expresar compasión y ofrecer consuelo a los que sufren. Cuando nos encontramos con el sufrimiento de otros, nuestra respuesta inmediata puede ser ofrecer palabras de consuelo o consejo. Sin embargo, el budismo sugiere que, en muchos casos, el silencio es más profundo y compasivo. El silencio comunica nuestra presencia, nuestra empatía y nuestra disposición a escuchar sin juzgar. El sufrimiento es una parte inherente de la existencia humana, que se manifiesta de diversas formas, como el dolor físico, la angustia emocional o los retos de la vida cotidiana. Ser testigo del sufrimiento ajeno es una experiencia común en nuestro mundo interconectado. Ya sea un amigo que atraviesa una ruptura difícil, un familiar que se enfrenta a una crisis de salud o un desconocido que pasa por dificultades, con frecuencia nos enfrentamos al dolor y los retos de los demás. En esos momentos, nuestra inclinación natural es ofrecer palabras de consuelo o consejo para intentar aliviar el sufrimiento que percibimos. El budismo sugiere que, en muchos casos, el silencio es una respuesta más profunda y compasiva. Esta enseñanza está en consonancia con el principio de la palabra correcta,
que subraya la importancia de hablar amable y beneficiosamente ante el sufrimiento de otra persona. El silencio puede ser la opción más amable y beneficiosa. El silencio en momentos de sufrimiento comunica nuestra presencia y empatía. Transmite el mensaje de que estamos ahí para apoyar y escuchar a la persona que sufre. Las palabras, aunque sean bien intencionadas, a veces se quedan cortas para expresar la profundidad de nuestra compasión. Por el contrario, el silencio crea un espacio para que la persona que sufre comparta sus emociones, pensamientos y experiencias a su tiempo y a su manera, y siempre cambiante. El silencio en el sufrimiento personal nos anima a abrazar esta impermanencia y a cultivar la resiliencia a través de la introspección y la autocompasión. En los momentos de sufrimiento personal, el silencio ofrece un refugio para la introspección y el autocuidado. Nos permite reconocer nuestro dolor sin juzgarnos, ofreciéndonos a nosotros mismos la misma amabilidad y empatía que podríamos ofrecer a los demás. En este espacio tranquilo, podemos procesar nuestras emociones, pensamientos y experiencias, fomentando la curación y el crecimiento personal. Además, el silencio sirve de santuario frente a la presión de expresar o articular nuestro dolor a los demás. Aunque compartir nuestro sufrimiento con amigos o profesionales de confianza puede ser beneficioso, hay veces en que las palabras no captan plenamente la profundidad de nuestras emociones. El silencio nos da la libertad de estar simplemente con nuestro dolor, sin necesidad de explicarlo o justificarlo ante los demás. Esta experiencia puede ser liberadora, ya que nos permite sentarnos con nuestro sufrimiento y aceptarlo como parte de nuestra realidad actual. En el silencio del sufrimiento personal, también podemos reconectar con nuestra fuerza y sabiduría interiores. El budismo enseña que el sufrimiento, aunque inevitable, puede ser una fuente de comprensión y crecimiento. Al explorar la impermanencia de nuestras experiencias, incluido el sufrimiento, adquirimos una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la naturaleza de la existencia. El silencio en el sufrimiento personal se alinea con los principios budistas de autocompasión, resiliencia y aceptación. Nos anima a abrazar nuestras experiencias con atención plena y a encontrar consuelo en los momentos tranquilos de introspección y reflexión. Mediante esta práctica, podemos afrontar los retos con mayor claridad, compasión por nosotros mismos y una conexión más profunda con nuestra sabiduría interior. También podemos llegar a comprender la interconexión de la vida y darnos cuenta de que nuestro sufrimiento no está aislado, sino que forma parte de la condición humana. Esta comprensión puede ser una fuente de consuelo y sabiduría. El silencio en momentos de sufrimiento es una práctica profundamente arraigada en la autocompasión, el autocuidado y el autodescubrimiento. Nos permite honrar nuestro dolor sin juzgarlo, refugiarnos de la presión de dar explicaciones y conectar con nuestra fuerza y sabiduría interiores. Al abrazar esta enseñanza, creamos las condiciones para la curación y el crecimiento personal. Conclusión: la sabiduría del budismo nos ofrece una profunda comprensión del poder transformador del silencio en 5 momentos cruciales: la ira, los chismes y las calumnias, los conflictos, ser testigos del sufrimiento ajeno y nuestro sufrimiento. En estos momentos, el silencio sirve como fuente de compasión consciente y crecimiento personal. El silencio no consiste en ser pasivo o indiferente. Es una elección intencionada de crear espacio, escuchar, reflexionar y responder con sabiduría y empatía. Está en consonancia con los principios de la palabra correcta, la compasión y el no apego, tal y como se describen en el óctuple sendero. Al permanecer siempre en silencio en estas 5 situaciones, nos capacitamos para transformar las emociones negativas, alimentar la compasión y fomentar la comprensión. Protegemos nuestras relaciones, minimizamos el daño y contribuimos a un mundo más armonioso y conectado, aprendiendo a estar presentes, a escuchar profundamente
y a abrazar el poder curativo del silencio. Integramos estas enseñanzas en nuestra existencia cotidiana. Nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento y transformación personal, acercándonos a los ideales del budismo que buscan aliviar el sufrimiento, cultivar la atención plena y despertar a la interconexión de todos los seres. Al hacerlo, no solo encontramos soluciones a los problemas de la vida, sino que también descubrimos un camino hacia la paz interior y la iluminación. El silencio es esencial. Necesitamos el silencio tanto como necesitamos el aire, tanto como las plantas necesitan la luz. Si nuestra mente está atestada de palabras y pensamientos, no hay espacio para nosotros. En el silencio profundo de estas 5 situaciones, descubrimos el espacio que necesitamos para vivir con más atención, más compasión y más autenticidad. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.